Bien, amigos, entramos al tema de los mercados y las commodities. El petróleo de Texas, el West Texas Intermediate, que nosotros valoramos por acá siempre, porque el que se usa como referencia para la factura, para la tarifa eléctrica que usa la superintendencia, para el establecimiento de los precios de los combustibles que se colocan todas las semanas, y veremos cómo quedó para esta semana. El petróleo cerró el viernes con una caída de 2.26, cerró en $52.36 el barril del crudo, por los temores de la caída de la demanda al descubrirse en varias ciudades de China rebrotes del COVID. Entonces eso impactó en los mercados, contrarrestó las informaciones del apoyo que tiene previsto el presidente Biden ahora, pronto suba, ahora el 20, el miércoles, a asumir la presidencia de los Estados Unidos, el apoyo financiero del paquete económico. Sin embargo, eso no contrarrestó esa buena señal positiva de los a los mercados, no impactó en el petróleo. Miren ustedes, ahí se asustó los mercados de commodities y cayeron. Pero al día de hoy, por ejemplo, tenemos que el Dow Jones había cerrado el viernes a 30.814 con una caída de 177 puntos para un 0.57%. Vamos a ver cómo se comporta en el día de hoy, ya previo ahí en piquerita, ¿no? Como dice, a cuarta, como dicen los muchachos en la calle, de la asunción del presidente electo Joe Biden el miércoles 20. Entonces, el Dow, 30.814, a las 6:21 de esta mañana, el West Texas Intermediate, el petróleo de referencia, estaba a $52.42 el barril, para un repunte de 0.73 que había caído para el viernes, como les había señalado. Eso está en la bolsa mercantil de commodities de Nueva York, el NYMEX. Y ahí también tenemos que el otro commodity de importancia trascendental para nosotros, que es el oro, cerró en 1.834.37 a Troy para un repunte, una ganancia de 6.87%, 6.87 para un repunte de 0.38%, eso es $6.87. Eso eran las informaciones que teníamos para las 6 de la mañana según los mercados, ¿verdad? Entonces, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos que el viernes, ¿verdad? El viernes fueron establecidos los precios para esta semana que estamos ya viviendo, la que estamos al día de hoy, pero aplicaba a partir del mismo sábado. Los combustibles subieron entre 1,10 y 3,20 en determinadas escalas. Por ejemplo, la Premium se está vendiendo ahora a 223,10, subió 3,10 el galón. La regular, la gasolina regular, se está vendiendo a 2,9,90, subió 3,20. Esa fue la que más repuntó. El gasoil, el regular, se está vendiendo, según Industria y Comercio, la resolución reciente, en 169 pesos con 20 centavos el galón, para un repunte de 1,10. Y el óptimo en 182,10 para 1,70 de incremento. Los otros también subieron, querosén, Aftur, etcétera. El gas licuado de petróleo, ese es importante porque se usa tanto para transporte como para cocción de los alimentos en nuestras casas y en algunas actividades industriales también. El GLP se venderá a 128 pesos con 10 centavos el galón, subió 2,40. La tasa de cambio que se utilizó para esos cálculos fue de 58.38. Entonces, nosotros entendemos que se mantendrá esos valores porque explica el Ministerio de Industria y Comercio en su resolución que ella está reteniendo un 70% del incremento de los precios. O sea que aún habiendo subido ese 3,10, 3,20, 1,10, 1,20, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la gasolina premium, explica Industria y Comercio que de haberse subido
todo lo que correspondía por el ajuste de la tasa de cambio y por el ajuste del precio de paridad de importación del crudo del West Texas Intermediate, con todos sus costos agregados, ¿no? Flete, seguro, etcétera, hubiera subido 10,37 el galón. Entonces el gobierno asumió un 70% de ese costo, 7 pesos de los 10,37 aproximadamente, y le subió 3,10. La gasolina regular igualmente, en lugar de subirle 10,51, imagínense que de una semana a otra el gobierno le aumente al combustible 10 pesos. ¿Usted se imagina? Entonces, eso está correcto. El gobierno diluye eso, cuando empiece a bajar, pues entonces empieza a compensar esos 10,37 que el gobierno está asumiendo como subsidio, y eso es como un fondo de estabilización del precio de los combustibles. Entonces es importante tener eso, porque a veces se hacen comentarios que no son adecuados, porque si usted no sabe a cómo está la tasa de cambio, si usted no sabe cómo se hace el cálculo, si usted no sabe a cómo terminó el petróleo durante los 5 días de referencia que se usan para hacer el promedio, usted no puede entonces estar opinando. Entonces, ciertamente, nosotros cuando pagamos los combustibles estamos pagando 71, vamos a suponer, de estos 3, 10, ¿cuánto subió? A la gasolina subió a la gasolina premium, que está en 223,10, por ejemplo. De esos 223,10 nosotros pagamos, creo que son 71,85 que van directamente como impuesto para el pago de la deuda, el servicio de la deuda. Eso está fijo, con eso es que pagamos la deuda. Ahí no hay tutía, ahí no hay dónde menearse. Entonces, las autoridades lo que hacen es que hacen el cálculo, ajustan los precios y asumen, ¿verdad?, el monto que puede transferirse o no a los usuarios, para no generar complicaciones, convulsiones sociales, políticas y también económicas, porque imagínense usted de un día para otro salirle con que 10 pesos al galón de gasolina o al galón de cualquier combustible. Entonces es correcto eso y ese manejo que hacen las autoridades. Por eso también hay que ser racional cuando se hacen las críticas, cuando se hacen los comentarios. Cuando está mal la cosa se le señala, pero cuando se están haciendo correctamente, pues hay que saludarlo. Igualmente señala el administrativo de la presidencia, el licenciado Paliza, que la reforma fiscal que está ahí, el gobierno entiende que tiene que hacerse próximamente ya, buscará hacer más competitiva la economía y tratar de que se mejore de manera integral las recaudaciones. Y es importante que dice, no se le puede pedir a una sociedad que dé más si el gobierno no muestra que usa en forma eficiente los recursos. Es correcto, la reforma fiscal debe abarcar tanto la parte de los ingresos como la parte del gasto, la calidad del gasto, la justificación, la racionalidad. No me puede pedir a mí que contribuya más, que está haciendo asimétrico. Muchos pagamos mucho o pocos pagamos, o sea, muchos pagan poco, otros pagan excesivamente mucho y algunos no pagan absolutamente, y una mayoría no paga nada. Mientras que hay otros que reciben exenciones por aquí, exenciones por allá, con las discrecionalidades que eso implica y con los sacrificios fiscales que eso también tiene, porque ese gasto tributario, esas exenciones, esas facilidades, todo eso también pudiera entrarse en un paquete, porque no se le da subsidios a sectores para que sea per seculum seculorum, para toda la vida, no, es para que vayan, para que apalanquen sus pasos, para que vayan anclándose mientras van preparándose, mientras van fortaleciéndose, mientras van echando músculo financiero y solidificando y madurando sus operaciones, y que ya puedan caminar de manera autónoma, sin necesidad de recostarse del papá Estado. Entonces, esas decisiones de política pues tienen que irse también reenfocando, revisando, tratando de adecuarlas y que sean con periodos definidos en el tiempo, porque no puede ser para toda la vida, ni para los mismos tampoco. Por eso me quejaba cuando se le quería quitar aquellos beneficios que se otorgan a las empresas que se instalan en la frontera, cuando todos sabemos el problema que tenemos en la frontera, que lo que hay que es un éxodo de la frontera se desdominicaniza, se queda vacía, y los haitianos ocupándonos los terrenos y ocupando y entrando. Entonces tenemos que fortalecer
la frontera, tenemos que darle valor. ¿Y cómo una de las mejores maneras? Pues que se haga inversión, que se generen empleos en la zona, proyectos agroindustriales. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, dándole facilidades, porque para eso está el Estado. El Estado ahora, cuando todos estamos ahora manos arriba con el COVID, ha sido muy bueno como aportador de recursos, tanto para el fase 1, para el fase 2, que hay una información del director de presupuesto que dice que para la fase 1 va a haber que destinar 15.000 millones de manera extraordinaria. Entonces, de los 5.000 a 8.500 que se les pagan en el fase 1. Entonces, esos aportes que hizo el gobierno para los empleados de esos sectores que una vez se reintegren a trabajar ya no los deben recibir, pero eso es muy importante. Y esos salvamentos, como hizo por ejemplo el presidente Obama, que salvó todos esos bancos cuando estaban en quiebra, porque el Estado para una cosa es buena, pero para la otra no, ¿verdad? Entonces, no, o todo toro o todo vaca, vamos a respetarnos. Entonces las cosas tienen que ser todos con la misma vara, del mismo yardstick, hay que medirlos a todos con la misma vara. Si va bien para allá, pues también debe ir bien para acá. No solo que sea como el embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para allá. Entonces, así no se puede. Entonces, las políticas públicas tienen que tener un carácter generalizado, general, de beneficio, y los estados también tienen unos enfoques particulares si yo quiero desarrollar esa zona, por la razón que fuese. Entonces, le dedico mayores recursos, le doy más facilidades, le incremento los beneficios. Y uno de los beneficios, por supuesto, es pues liberarlo, facilitar la parte impositiva, etcétera, etcétera. Hay muchísimas maneras en las que se puede contribuir. Entonces, eso es importante. Entonces, si la reforma se piensa hacer de esa manera, eso es adecuado. Y vamos a tener que hacer primero el pacto eléctrico por el déficit que le genera a las finanzas públicas, el hoyo que le genera a las finanzas públicas, el déficit de operativo de las empresas distribuidoras de electricidad, que son las que generan el hoyo, y señalaba el administrador de Sur, Morrison, que el promedio de las pérdidas de la distribuidora estaba en 33%, creo que 22% es de Sur, 27% de Norte y como 50% es de Este. Ya ustedes sabrán. Entonces, ese es un problema que hay que resolverlo, porque necesitamos de la electricidad, necesitamos un sector eléctrico que sea autosostenible, que no siga dependiendo de los recursos del Estado para poder subsistir. Eso no puede ser. Ya nosotros debimos haber pasado esa materia con buenas notas, excelentemente, hace mucho rato, pero todavía estamos ahí dando traspiés. Por suerte que las nuevas autoridades, el ingeniero Almonte, el propio Milton, el Astacio, Andrés Astacio, el que preside el Consejo Unificado de la Sede, son personas de la industria, que conocen de la industria y que tienen unos conceptos de acuerdo a lo que hay que hacer muy claros para recuperar el sector eléctrico. Yo estoy convencido de que podremos tener mejores resultados y que no permitirán que la politiquería pues se entronice de nuevo en esas empresas, porque demostrado está hasta la saciedad, fehacientemente, de que el sector eléctrico no admite más politiquería. Ustedes vieron lo que acaba de denunciar el ingeniero Antonio Almonte, el ministro de Energía, que encontraron en las distribuidoras más de 8.000 empleados. Pero 8.000 empleados, si fueran empleados que estuvieran produciendo, pero entonces las empresas además tienen lo que se llama la tercerización, que es la contratación de servicios por fuera. Y cada ejecutivo de eso tenía 2 y 3 compañías de esas por fuera para los cortes, la acometida, lo que sé yo qué, búsqueda. ¿Me entendieron? Búsqueda. Entonces, contratados paquetes de empleados con fines políticos y los mismos administradores asignados en provincias para que fueran a hacer campaña a favor del señor Gonzalo Castillo, el candidato del PLD. ¿Y qué usted podía esperar? Si la EDESTE, que la dirigía un jeque, que no había quien pudiera toparlo porque era cuñado del presidente Medina, 8 años ahí haciendo y deshaciendo. ¿Cómo tú dejas una persona que tiene una empresa que se le entregan con 30 de pérdida o 40 o 10 o 20 o lo que sea y la tienen 50% y usted lo deja ahí? O sea, ¿cómo va a ser que usted siendo un manager
tiene un pitcher que lo que tira es a 50 y lo que le están dando es jonrón y palo y palo y palo y usted lo va a dejar batear, seguir pichando. O que usted tiene un bateador que cada vez que lo sabe le tiran 3 por el medio y lo que hace son 3 swings porque no puede sacar el bate. Y usted lo va a dejar que le hacen 27 outs lleva en 3 juegos. Y usted va a dejar ese muerto que siga bateando. Pues así fue. Así fue. Mientras tanto, el otro vendiendo transformadores, vendiendo medidores, las licitaciones las ganaban todas él mismo, en EDENorte, en EDESUR, en EDEESTE y por ahí María se va. Entonces, ciertamente, así no hay manera de que pueda prosperar ninguna empresa. No, de ninguna manera. Y si hubieran sido de ellos, esas empresas, apuesto que no hacen lo que hacían. Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces es importante lo que señala el administrativo de la presidencia de que se va a conocer próximamente el pacto, se ha mencionado, ya se ha dicho, es correcto, hay que darle seguimiento a eso, y porque también ahí, como señala el director de presupuesto, el amigo José Rijo, hay que buscar, se está en discusiones para la búsqueda de 20,000 millones de pesos como un fondo de garantía para las MIPYMES. Esas son las cosas en las que tenemos que estar enfocados. Cómo hacer que las pequeñas, medianas y pequeñas empresas pues puedan echar para adelante, puedan prosperar, porque ellas arrastran todo el resto de la economía. Y en eso tenemos que centrarnos. Y esas son las informaciones adecuadas que hay que dar a conocer, porque como dice el Banco Central, nosotros vamos a tener un crecimiento en el 2021 de aproximadamente un 6%, que será una tasa superior al potencial que tenía la economía en el contexto de estabilidad de precios en que estábamos. La visión, señala el Banco Central en su informe, que la visión positiva de los mercados en la economía dominicana se comprueba con la exitosa colocación de los bonos que acabamos de decir. Emitimos 2.500 millones, un tramo de 1.000 millones hasta el 21 era, y otro hasta el 31. Entonces, los bonos que bajaron la tasa de interés en aproximadamente 9%, a plazos más favorables, y eso es un buen punto que hace el Banco Central. Dice que la operación de diciembre, las operaciones del manejo de los pasivos externos, esto es lo que se llama administración de reservas, reducirá el servicio de la deuda en 1.100 millones de dólares en los próximos 4 años, lo cual es importante. De eso se trata cuando se hace administración de reserva, de tratar de optimizar los recursos, disminuir, ¿verdad?, las erogaciones que haya que hacer por el servicio de la deuda mediante una optimización del financiamiento, los plazos, las tasas, las renegociaciones, el paquete, la estructuración, las quitas, todo lo que se pueda lograr en cuanto a los mercados beneficia, porque realmente estamos pagando una gran proporción de deuda externa. De hecho, la tasa, el índice que teníamos en relación del Producto Interno, del endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, que estaba en alrededor de 50, 51%, está casi al 60 y pico, 70. Tendría que buscar el dato, fruto de los últimos endeudamientos que ha tenido que asumir el gobierno para poder dar respuesta a estos problemas derivados del COVID, ¿no? Tanto para la ayuda, los planes de ayuda sociales como los financiamientos. Recuérdense los financiamientos que se hicieron, las medidas expansivas, que correctas, muy correctas, tanto las que asumió el gobierno en la pasada administración como los que ha seguido asumiendo esta administración del presidente Abinader. Esas medidas expansivas fueron las que dieron, pues mantuvieron la economía de alguna manera caminando, porque esos recursos que se le inyectaron a las empresas, como más de 120,000 millones en la pasada administración, fueron que dieron pues 165,000 millones han desembolsado a las entidades financieras en más de 68,000 préstamos, fruto desde el 2020 al 2021. Eso es importantísimo, es lo que establece el Banco Central, que por esos criterios la economía nuestra va a repuntar, va sobre el 6% para el próximo año. Y también señalaba que en América Latina se vislumbra, según el Banco Mundial, el crecimiento de 3.7%
basado en términos favorables de intercambio que van a tener las commodities de esos países, precios más atractivos, por ejemplo Chile con su cobre, etcétera, el combustible, etcétera. Los países latinoamericanos que registrarán mayor crecimiento en el 21 serán Perú 7,6, Panamá 5,1, Colombia 4,9, Argentina 4,9 y República Dominicana 4,8, según el Banco Mundial. Pero según el Banco Central, nosotros vamos a tirarle al 6%, y eso es positivo, eso es bueno, eso es, ojalá y podamos realmente superar esos pronósticos que hace el banco, y de hecho eso es histórico. Casi siempre los pronósticos del banco y de la CEPAL nosotros le hemos ido un poquito adelante. Ojalá y sea así, y bien, vamos a apoyar y vamos a ayudar con lo otro, con la parte de la salubridad, que eso es lo único que nos falta. Señores, una pequeña pausa y entramos en temas de actualidad en unos momentos.